¿Os imagináis una película que fuera o como un multiverso de Pinochos en plan Spider-Man No Way Home? Sería como la película de terror definitiva, ¿no? Un Pinocho en plan, oh, pues yo casi me convierto en burro. Y otro Pinocho, pues mi padre era Roberto Benigni. Y otro Pinocho, pues a mí me fusiló Mussolini. Tengo que reconocer que no soy un fan acérrimo de Guillermo del Toro, pero reconozco su talento, es un director al que respeto y de hecho algunas de sus películas me parecen muy interesantes y me gustan, como por ejemplo la reciente El Callejón de las Almas Perdidas, a pesar de que era un remake, o otras más antiguas como El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno o Cronos. En cierto sentido me recuerda un poco a Tim Burton, aunque creo que Guillermo del Toro está todavía en un mejor momento, en el sentido de que más que un buen director es un buen diseñador y creador de universos. Aunque a favor de Guillermo del Toro tengo que decir que creo que él es más guionista y sobre todo más político, algo que para mí es bastante importante. Quizás le cogí un poco de manía porque le dieron el Oscar por La forma del agua, que para mí no es una de sus mejores películas, por delante de Tres anuncios a las afueras, que era mi favorita de ese año. Pero dejando eso de lado y centrándonos en Pinocho, tengo que reconocer que a mí este proyecto me llamó la atención. Quería saber cuál era la visión de esta historia según Guillermo del Toro, y eso que este año ya teníamos la versión de Pinocho de Robert Zemeckis. El resultado ha sido innegablemente sorprendente y bastante desconcertante. Es un Pinocho que no puedo decir que me haya gustado, a pesar de que tiene mucha personalidad, en el sentido de que es puramente Guillermo del Toro. Pero no esperaba encontrarme en absoluto una película como tan deliberadamente fea, incómoda y sobre todo rara. Y eso que todas las películas de Pinocho, en mayor o menor medida, han sido bastante siniestras. Si pensamos en el Pinocho de Disney, que en realidad es la referencia para todos, como la mayoría de los Disneys de los años 40, como Dumbo y otras películas, eran unos dibujos un poco tristes y un poco perturbadores, y en eso estaba un poco la gracia y la esencia de los dibujos de aquella época. Sin embargo, parece que Guillermo del Toro lo ha llevado un poco más allá, con unos diseños de estas marionetas de stop motion entre grotesco y realista, con una historia mucho más oscura. Ya empieza con una tragedia que no sé si está en el libro original, pero desde luego no está en las otras historias de Pinocho que conocemos, y hace que todo parta desde un dolor mucho más profundo, un Geppetto que ni siquiera acepta al propio Pinocho, y eso hace la vida de Pinocho mucho más desgraciada desde el minuto uno. Me ha costado conectar con la película porque no tiene ningún momento de ternura, no es agradable a la vista y no resulta en absoluto simpática. Si vas a optar por una estética grotesca, yo creo que lo tienes que compensar de alguna manera, y esta película no lo consigue, ni siquiera en los pequeños intentos de poesía visual o con esas canciones que en realidad parece que más están puestas como con calzador en la película, que no aparecen de forma orgánica. Al final no sabes si esta película es un musical o no, y no entiendes qué hacen ahí esas canciones. No es que me parezca una mala película, pero sí que me parece fallida. No tengo claro si va dirigida a los niños o a los adultos o a una audiencia más amplia, pero probablemente acabe horrorizando a todos. Y no sé si tiene mucho sentido los cambios que hace respecto a otros Pinochos. En el fondo no parece diferenciarse demasiado. Las cosas que utiliza pues es lo mismo de siempre, y las cosas que ha cambiado no entiendo muy bien hacia dónde van y qué es lo que se pretende realmente, sobre todo toda esta parte de la ambientación de la Italia fascista, que acaba pareciendo que quiere tener una trascendencia ideológica, pero a mí me parece que no tienen tampoco demasiado sentido, más allá de lo anecdótico de este nuevo Pinocho que va a ir con este sello ya para la historia de todos los Pinochos del cine. Le voy a dar un 5 porque tampoco me parece una película del todo desastrosa, pero sí que me parece fallida y que se queda a medias. Los que seáis fans de Guillermo del Toro seguramente acabaréis decepcionados con esta película porque esperáis otra cosa. O a lo mejor no, a lo mejor os encanta, pero eso quiere decir que aquí hay algo que yo no estoy pillando. Si es así, si os ha encantado la película, me parece muy bien. Solamente os pido que vengáis a explicarme por qué.